Saludos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la planificación en la educación física. Eh, no como, no como un papeleo, como algo aburrido, sino como el proceso clave para que seamos profesores eficaces. El artículo que nos envió el profesor de Jesús Viciana Ramírez, si no me equivoco, nos enseña que la planificación es un acto reflexivo, sistemático y podemos decir también hasta dinámico. Y si vemos uno de los puntos que se trató, que es sobre planificar, es tomar decisiones dinámicas, la planificación no es solo hacer un documento al inicio del año, es un proceso que abarca toda la enseñanza. Como futuro docente, tomamos decisiones, o sea, como futuro docente tomamos decisiones en varios momentos, específicamente en 3 momentos. Por ejemplo, uno de estos momentos serían las decisiones creativas, que a eso es lo que le llamamos prácticamente planificar, que es lo que hacemos antes de cada clase, diseñando el programa, definir los objetivos, etcétera. El segundo momento serían las decisiones interactivas, que es la que dice el autor, y él la pone paréntesis, que son las intervenciones, que es donde el docente interviene. Él lo dice en pocas palabras, intervenir, así, si no me equivoco. Y son los ajustes que hacemos durante la clase, en la función de cómo vemos a los estudiantes y la evaluación continua. Debemos de recordar que la evaluación no es simplemente la que hacemos, la evaluación diagnóstica cuando llegan los estudiantes, que es la evaluación prácticamente el Ave María de educación, donde usted pone a los estudiantes, la prueba de actitud física. No es simplemente eso. Es una evaluación continua que se basa no solamente, porque hay maestros que toman esta evaluación diagnóstica o evaluación física, que es la que le dan a los estudiantes, y la engavetan. Ya cumplí, se le entregué al técnico, el técnico vino y me evaluó, o me evaluó mi coordinador, pero no hacen un seguimiento continuo, que es a lo que se basa, el autor aquí cuando habla sobre intervenir, que, que durante la clase, vemos a los estudiantes y vemos una evaluación continua, donde vamos evaluando. Evalué al principio del año, evalué a los 3 meses, veo cómo va el progreso del estudiante, evalué a mitad de año y evalué a fin de año. Y ahí tenemos un hilo conductor sobre todo lo que ha hecho el estudiante y cómo ha ido mejorando. Por ejemplo, ahí tenemos también otra de las fases, que son las decisiones eh, postativas, sí, que es prácticamente, entre paréntesis lo ponía, que son las evaluaciones, evaluar. Esto no es nada más y nada menos, como yo lo entendí, que son los cambios que decidimos hacer en futuras planificaciones o intervenciones basándonos en los resultados que obtuvimos en las diferentes planificaciones que ya hemos dado. Por ejemplo, para ser más específico, hoy yo di el dribbling en un grado, ¿verdad? Lo di con una táctica y con una estrategia y implementé diferentes actividades, pero estas actividades que yo implementé, por ejemplo, en primero me funcionaron excelentemente, pero en primero A me funcionaron excelentes, pero en primero B no me funcionaron de la misma manera. No tuvo el mismo impacto, el mismo alcance y no fue muy atractiva para los estudiantes. Entonces, aquí es donde entran las decisiones post-tativas, o sea, a eso que se refiere, decisiones que ya pasaron después prácticamente de la planificación o de la actividad que se dio. Y es aquí donde yo voy reevaluándome y voy reinventándome. Si solo lo hacemos lo preactivo, nuestra planificación será encerrada y estática. El profesor competente debe ser dinámico y debe entender que debemos utilizar las 3 fases. Eh, También en el documento se hablaron sobre las 4 fases, recuerdo, y las claves del proceso. Eh, en el proceso de planificación se tienen 4 fases interrelacionadas. Una de las fases
es el diagnóstico, que es aquí donde analizamos la realidad. No solo vemos el objetivo de la etapa, sino que también investigamos las características de nuestros alumnos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus procedencias. Incluso me voy más lejos, tratar de conocer el entorno donde vive el estudiante, el entorno donde vive el estudiante y cómo éste se desarrolla. No simplemente basándome en el estudiante en sí cuando llega allá, no, sino también conocer su contexto. También debemos de conocer el contexto donde vamos a impartir la clase, que es el centro educativo. ¿Qué tipo de centro es el que voy a dar? ¿Qué recursos tiene? Incluso, yo me iría más lejos. Aparte de las instalaciones, también las influencias externas, como la comunidad. Y recuerdo que también el autor hablaba sobre una comunidad autónoma. También hablaremos sobre el diseño, que es donde se crean los planes de acción. Aquí influyen nuestras creencias, nuestras experiencias personales como profesores. Por ejemplo, ¿qué decía el autor del artículo? Que en el diseño, que es prácticamente donde nosotros intervenimos, va a influir en qué cree el profesor, va a influir cuál es la experiencia que tiene el docente impartiendo clases y va a influir también cuál es el conocimiento que tiene el profesor. La decisión principal del diseño de los objetivos didácticos. También recuerdo que hablaban de la realización, que es prácticamente la intervención, que es la puesta en práctica de nuestro plan. Ya todo lo que se ha planificado, contextualizado, vamos entonces a la realización. Y de las 4 fases, por último, se hablaba de la evaluación, que es donde hacemos un balance entre los resultados que hemos logrado para retroalimentar para la próxima planificación. Ya yo impartí mi contenido, di mi clase, evalúo, que eso mucha gente no lo hace. No es la evaluación que te hacen los estudiantes, no. Es una evaluación que tú haces ya fuera ya de los estudiantes y entonces tú te haces una autoevaluación, donde tú dices, bueno, del contenido que yo di, logramos esto, qué yo quiero lograr, qué no se pudo lograr, qué tenemos que mejorar, qué podemos adaptar. Entonces, tenemos otro punto también que habló el autor, que era un eterno debate que hay entre el proceso y el producto en educación física, donde es un punto crucial, donde formulamos los objetivos, lo que revela nuestra filosofía educativa en la educación física, que eso ha pasado prácticamente por un punto muerto, donde el enfoque del producto, que era antes, se enfocaba así, se enfocaba mucho en el rendimiento, en el tiempo y en las habilidades. Pero si vemos esto, es más como un ámbito deportivo que educativo. Y el enfoque del proceso, que también es un enfoque prácticamente opuesto, extremadamente opuesto, que se enfocaba solo en la asistencia o en el disfrute. Y yo me baso que debe haber un equilibrio entre los dos, tanto en la técnica como en la práctica. Por ejemplo, la concepción actual que tenemos hoy en día del proceso y del producto, que aunque el aprendizaje motor y los resultados son importantes, le damos prioridad a la construcción del aprendizaje. ¿Qué no quiere decir esto? Que las experiencias en las experiencias y las motivaciones de los alumnos, y que nuestros objetivos deben de acabar siempre en los 3 tipos de contenidos que estamos haciendo en nuestra planificación, que son los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Los conceptuales, el conocer, el saber; los procedimentales, el realizar, el hacer, el capaz; y los actitudinales, tenemos los valores y tenemos el respetar. Entonces, podríamos decir, en conclusión, van 9 minutos y pico, que para planificar correctamente debemos usar los principios de jerarquización vertical, de la continuidad entre la etapa y también de las etapas, y también la jerarquización horizontal. Tenemos que tener coherencia
dentro del mismo curso y nuestros objetivos como profesionales Entonces, que la planificación sea útil, realista y eficaz, logrando los objetivos de nuestros estudiantes. Gracias por escucharme y también tenemos que tener en cuenta que la planificación, aunque seamos nuevos planificando, según vayamos con la práctica, va a ser un proceso que se nos va a hacer excelente, que no es prácticamente como muchos creen, que la planificación es como el terror de educación, no, al contrario. Lo que se practica se convierte en hábito y lo que se convierte en hábito se perfecciona. Muchas gracias y pasen buenas tardes.